Bien, vamos ahora al último puntito de esta unidad, que es, se te refiere a los grupos de interés y los grupos de presión. Cuando hablamos de los grupos de interés, tenemos que ver que nos referimos a un grupo de personas, ¿sí?, que se han unido en función de intereses que son particulares, pero comunes entre ellos, con la finalidad de reivindicar este interés. Es decir, que estas personas se unen en pro de ese interés, que puede ser de cualquier tipo, económico o extraeconómico. Es decir, un grupo de personas, un agrupamiento de personas que tienen esto en común, que los une, esto que les gusta, que profesan, que les interesa. Y la actividad principal que tienen los grupos de interés es que es la pretensión, es decir, es la defensa de su interés, la reivindicación, y eventualmente podrán pedir algo, ¿sí?, a los órganos estatales a través de una petición pública, inclusive algún encargado de la función legislativa o ejecutiva, pero limitan a eso su actividad. Lo más importante que tenemos que saber de los grupos de interés es que no son fuerzas políticas, ¿sí? Vieron en la clasificación que hicimos al comienzo de la unidad, no los mencionamos a los grupos de interés, mencionamos solo a los grupos de presión. ¿Por qué? Porque los grupos de interés no tienen por finalidad tratar de influir en la toma de decisiones políticas. Es decir, que estos grupos simplemente tienen por finalidad proteger, defender su interés, reivindicar su interés y trabajar en pos de su interés. Pero nada más. Pero ojo, porque estos grupos de interés son potencial grupos de presión. Es decir, son la base para que después se conforme un grupo de presión que sí es una fuerza política. ¿Cuál sería un ejemplo de estos grupos de interés? Por ejemplo, los grupos religiosos. La Iglesia Católica, por ejemplo, como gran institución, es un grupo de interés, porque es un conjunto de personas que tiene la finalidad de reivindicar y la defensa de su religión, de su credo, ¿no es cierto? Y en función de eso es que realizan las actividades propias de esta defensa, las misas, las reuniones de feligreses, las colectas, las catequesis, los cursillos, es decir, todo lo que en función de ese interés que tienen, que es la defensa de la religión, ¿no es cierto?, que profesan, cualquiera sea la religión. Por ejemplo, también tenemos grupos ecologistas, por ejemplo, cualquier grupo que trata de el cuidado del medio ambiente, del agua, pero si nos vamos también a grupos más pequeños, cualquier grupo de personas que se reúne con una finalidad específica, por ejemplo, un grupo de estudiantes que se reúne en la facultad para defender los intereses de los estudiantes, para establecer mejor comunicación institucional con los directivos de la facultad o con los profesores, por ejemplo, conformando un centro de estudiantes. Es un típico grupo de interés. Después, por ejemplo, también una unión vecinal que se juntan los vecinos para, por ejemplo, recolectar fondos para poner más linda la plaza, por ejemplo, para contratar un guardia de seguridad, para hacer una feria. Un típico grupo de unión vecinal también es un grupo de interés. Es decir, cualquier grupo que nosotros pensemos de personas que se unen justamente porque tienen este interés en común sobre el cual quieren trabajar. No es una fuerza política y esto es lo más importante. Distinto es el grupo de presión. El grupo de presión ya es distinto, es una fuerza política y es una también agrupación o asociación de individuos que sí tiene como finalidad pretender influir en la toma de decisiones políticas. Pretenden influir en el gobierno, pero no ocupan un lugar en el gobierno. Es decir, los grupos de presión también vienen de la sociedad, ¿no es cierto?, y quieren influir en la toma de decisiones políticas porque pretenden que una decisión sea tomada en determinado sentido. Son fuerzas políticas orgánicas, politizadas y sociales. ¿Qué actividad hacen? Bueno, cualquier tipo de actividad para la toma de decisiones políticas conforme a lo que ellos consideran que es importante o que es necesario. Y lo que pretenden es justamente que se resuelva, que el Estado tome una decisión acorde a sus intereses. Su origen, el origen del grupo de presión es un grupo de interés, pero que sea transformado en grupo de presión justamente cuando pretenden influir en el gobierno en
la defensa o en la búsqueda de ese interés. Es importante tener en cuenta que el grupo de presión no forma parte de la estructura del Estado, no forman parte de los partidos políticos, sino que son de la sociedad y van a quedar en la sociedad. ¿Cuál sería un ejemplo? Pensemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica como grupo de interés. La Iglesia Católica cristiana, vamos a hablar específicamente, que es como la más popular, si se quiere, en nuestra sociedad. Tenemos un credo, ¿no es cierto?, que ellos defienden, y tenemos actividades que realizan, las misas dominicales, las actividades parroquiales, la catequesis, los cursillos, toda la actividad que despliegan quienes integran la Iglesia Católica es para justamente reivindicar su posición, su religión. Ahora bien, resulta ser que el Estado va a sancionar una ley en el Poder Legislativo, a través del Congreso de la Nación, una ley que es de legalización del aborto, ¿sí? O el reconocimiento del aborto no punible. Esto la Iglesia Católica considera que afecta directamente a sus intereses, ¿sí? Porque entiende que se afecta la vida, se afecta el estado divino de las cosas y se afecta inclusive el orden natural, y que por eso en contra de que esto se haga. Y entonces empieza a manifestarse y realiza todo tipo de actividad tendiente a influir en la toma de decisiones políticas. Entonces van al Congreso y presentan pancartas y colectan firmas y llevan expositores y hacen un montón de cosas. ¿Para qué? Para que la decisión de la legislatura sea la de no aprobación del aborto legal. Entonces, este grupo, que era originariamente de interés, que tiene la finalidad de reivindicar su interés, se ha transformado en grupo de presión cuando empiezan a desarrollar todo tipo de actividades para influir en la toma de decisiones políticas. Y una vez que terminan estas actividades, cualquiera sea el resultado, porque pueden haber tenido éxito o pueden haber fracasado en su intento, cuando dejan de desarrollar este tipo de actividades, vuelven a conformarse como grupo de interés. Entonces, lo que distingue un grupo de interés de un grupo de presión son las actividades que realizan con la finalidad de influir en la toma de decisiones políticas, que son propias de estos últimos, de los grupos de presión. El mismo ejemplo sería también con la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando se sancionaba en la legislatura o cuando se discutía, se debatía respecto de la aprobación del matrimonio igualitario. También era una situación que iba en contra de sus intereses, de sus principios, y también desarrollaron un montón de actividad tendiente a discutir, a resistirlo, justamente para convencer a los legisladores, o sea, quienes tienen el poder político, de que no es oportuno o no es conveniente su sanción. Lo mismo pasa con los ejemplos que yo decía al comienzo de esta unidad, ¿no es cierto? Un grupo ecologista, un grupo que reivindica, por ejemplo, el cuidado del agua, la protección del medio ambiente, es un grupo de interés. Pero cuando se intentó la modificación de la ley 7722, que es la ley que se le llama antiminera, que entendían que ponía en peligro el ecosistema mendocino o el cuidado del agua como recurso esencial y básico de nosotros, emprendieron toda una serie de actividades para lograr, ¿no es cierto?, que no se modificara la norma. E inclusive, una vez que la norma se había modificado, hicieron un montón de actividades. ¿Para qué? Para que fuera vetada por el Poder Ejecutivo o no fuera promulgada, que en efecto fue lo que ocurrió. Y entonces, este grupo de interés se transformó en grupo de presión justamente para tratar de que la decisión política fuera en determinado sentido. Lo mismo ocurrió oportunamente con el campo, con la resolución que se había dictado respecto del impuesto, ¿no es cierto?, al campo, que se movilizaron para que la ley no lo homologara, es decir, que la ley no lo aprobara. Es decir, que múltiples grupos de intereses se transforman en grupos de presión cuando ven que este interés se ve amenazado, se ve afectado, o al contrario, para incentivar, ¿no es cierto?, una decisión en pos de su interés. Ahora bien, una vez que estas actividades de influencia en el órgano estatal cesan, este grupo deja de ser grupo de presión y vuelve a su estado interior de grupos de interés, o hasta se podría disolver. Podría ser un grupo que después se disuelve y ya no interviene más en la sociedad. Entonces, lo importante es que tenemos que tener en cuenta que
los grupos de interés no son fuerzas políticas y los grupos de presión sí lo son y es en función de estas actividades que desarrollan. Los grupos de presión no forman parte del Estado ni pretenden formar parte del Estado, no quieren un cargo político ni quieren formar parte de un partido político, sino que son de la sociedad y van a estar en la sociedad, pero tratan de empujar para que se tome una decisión en un determinado sentido. Después tenemos la burocracia como fuerza política. La burocracia, tenemos que ver que el término burocracia proviene del francés, que es burocratie, que viene de bureau, ¿cierto? Bureau significa oficina. Y entonces a lo que se refiere es al aparato administrativo, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo. Y cuando hablamos de la burocracia nos referimos así, en términos generales, al conjunto de servidores públicos de la organización, es decir, el aparato administrativo. Vieron que cuando uno quiere hacer un trámite dice hay una burocracia, hay un papelerío, un tramiterío. Bueno, esta fuerza política que controla toda esta parte del aparato administrativo se llama burocracia. Y lo que se dice es que el dirigente político, ¿no es cierto?, cuando llega al cargo público, cuando llega a su función, tiene que ser un experto, ¿no es cierto?, en el manejo de la administración y que no sea la burocracia con todo su tramiterío y todo que se lo termine, ¿no es cierto?, manejando a quien tiene el poder político nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular del Ejecutivo, que es el que tiene que dar, ¿no es cierto?, las decisiones, tiene que poder controlar a todo el aparato estatal. ¿No es cierto? Tiene que tener el poder para poder hacerlo, porque si no, esta burocracia, este aparato estatal, lo termina dominando al titular del Poder Ejecutivo, le dice, no, esto no se puede hacer porque se tiene que hacer así, porque se tiene que hacer así, y termina siendo esta burocracia la que maneja las riendas del Estado y no, ¿no es cierto?, el titular del Poder Ejecutivo. Tenemos que tener en cuenta que la administración se caracteriza porque está todo estratificado, es decir, tenemos una autoridad muy jerarquizada, tenemos un sistema de reglas muy específicos, ¿no es cierto?, pero que resulta ser que todo es a través de este sistema de reglas, ¿no es cierto?, y que no hay una persona que termine resolviendo las cosas, sino que es todo pasos con pasos. Entonces, decimos que la burocracia se puede transformar en una fuerza política, no es fuerza política, pero se puede transformar en fuerza política cuando todo este aparato administrativo es el que termina llevando las decisiones políticas y no el funcionario a cargo, porque justamente no la puede manejar. Estamos hablando de casos en donde el titular del Ejecutivo es una persona inoperante, ¿sí?, o inexperto, que no puede manejar esto que es llevar el Estado a cuestas. Y por último, la última de las fuerzas políticas que vamos a analizar son las Fuerzas Armadas. Como dijimos al comienzo, las Fuerzas Armadas de un Estado son los ejércitos que han sido creados como medio de defensa, ¿no es cierto? Es decir, que tiene una función específicamente defensiva, no para intervenir en la actividad política. Y es justamente representativo de la soberanía estatal. Y tenemos aquí al ejército, a la marina y a la aeronáutica, según si estamos hablando de las fuerzas que nos cuidan por tierra, por mar y por aire. Estos ejércitos están dotados de oficiales, ¿no es cierto?, de una profesionalización, es decir, se estudia para participar en las Fuerzas Armadas y se prepara a los distintos cargos jerárquicos que se tienen para la función que van a desempeñar. En la historia, muchas veces ha pasado de manera lamentable que las Fuerzas Armadas, por determinados acontecimientos históricos y económicos, han tomado un protagonismo político, ¿no es cierto? Y a través de golpes de Estado han llegado a el cargo del Ejecutivo Nacional, tomando el gobierno del Estado. En este caso, las fuerzas políticas se han politizado, es decir, han intervenido en la vida política para dirigir el país, siendo que no es la misión que tienen. En estos casos se han politizado y han sido fuerzas políticas, pero luego, cuando ha terminado esto, han vuelto a la función anterior. Actualmente las Fuerzas Armadas sostenemos que no son fuerzas políticas, nosotros vamos a defender siempre la democracia, por supuesto, pero no podemos dejar de estudiarlas con el protagonismo que han tenido en la vida política de nuestro Estado. Por eso son fuerzas politizadas. De esta forma nosotros vamos a haber visto las fuerzas políticas. Y para ir terminando, la unidad, vamos a ver las formas de presión, es decir, cómo estas fuerzas políticas pueden presionar al gobierno, cómo pueden tratar de influir en la toma de decisiones políticas, cómo pueden buscar influir para que la decisión sea en un determinado sentido o en otro.
Las formas de presión que vamos a ver son básicas y son tres. Vamos a ver la persuasión, la intimidación y la corrupción. La persuasión es la forma de presión a través de la negociación, de la propaganda, del convencimiento. Pensemos, por ejemplo, cuando se estaba buscando la aprobación de la legalización del aborto. Bueno, una forma de persuasión es a través de propagandas en la televisión, de gente que iba a hablar y explicaba los motivos jurídicos y científicos de por qué tenía que aprobarse o no aprobarse la ley. Por ejemplo, todo lo que es propaganda, inclusive los pañuelos, pañuelo verde, pañuelo celeste, es toda forma de persuadir por qué tiene que ser en un determinado sentido. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante. Las formas de presión van dirigidas a quien tiene el poder de tomar la decisión, por más que la sociedad también nos veamos influenciados o presionados. Es decir, cuando hablamos de propaganda, cuando hablamos de influencia, hablamos de todo lo que se hace para que quien tiene que tomar la decisión, que es el poder político, la tome. Aun cuando nosotros también seamos espectadores de eso. Entonces, cuando hablamos de propaganda, por ejemplo, el pañuelo celeste o el pañuelo verde, si bien nosotros lo vemos como sociedad, siempre la forma de presión está dirigida al legislador, que era el que tenía que aprobar o no aprobar, ¿no es cierto?, el proyecto. Queda claro esto, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que la presión no va dirigida a nosotros, sino que va al poder político que tiene que tomar la decisión. Puede ser el poder ejecutivo, el poder legislativo, quien sea que tenga que tomarla. Después tenemos la otra forma de presión, que es la intimidación. Esto es a través de la amenaza, es a través de la violencia, ya sea la amenaza del uso de la fuerza o la amenaza de no prestar colaboración. Esto es, por ejemplo, muy típico en los grupos de presión, por ejemplo, económicos, cuando quieren una determinada resolución o salida a un problema. Bueno, pueden utilizar cuestiones justamente amenazantes o intimidantes para que sea en un determinado sentido o en otro. Por ejemplo, un gremio estatal, cuando realiza un paro, es una medida de fuerza, ¿no es cierto?, para que se tome una determinada medida, por ejemplo, para que se aumenten los sueldos o para que una resolución se deje sin efecto. Bueno, esa es una forma de presión a través de la intimidación. Y acá he dado un ejemplo importante que yo lo suelo decir siempre en las clases, esta vorágine de clases virtuales, por ahí las hago más cortas para que no se aburran. Un ejemplo muy claro de grupo de interés que se transforma en grupo de presión son los gremios de trabajadores, los sindicatos que agrupan a los trabajadores y son el típico grupo de interés, que se pueden convertir en grupos de presión cuando quieren influir en el Estado en una decisión, por ejemplo, en la cuestión salarial. Pero es muy importante tener en cuenta que solamente es respecto de los trabajadores estatales, porque los gremios de trabajadores privados que buscan influir a las autoridades de una empresa privada no pueden ser grupos de presión. ¿Por qué? Porque no están influyendo en órganos políticos, salvo que realicen algún tipo de actividad para que el Estado tome intervención. Es decir, esto es muy importante. El grupo de presión siempre va a ir al órgano estatal político a ejercer influencia. Y son típicas medidas de intimidación como el paro, el cortar una calle, todo ese tipo de cosas son formas de presión de la intimidación. Y la última forma de presión que vamos a ver es la corrupción, que es a través de medios económicos, que es la más clara de entender, el soborno. Yo quiero una determinada decisión y entrego plata o beneficio económico a cambio. Soy un grupo económico muy importante que estoy a favor de una determinada licitación o quiero que la licitación se me dé. Bueno, por debajo de la mesa paso un sobre con determinado dinero para que la decisión política de asignación de la licitación sea para mí. Por ejemplo, quiero que se apruebe una determinada ley, se puede pagar, ¿no es cierto?, a diputados, a senadores para que se apruebe determinada ley. Es decir, lo que fuere que se haga a través de medios económicos es la típica forma de presión a través de la corrupción. De esta forma damos, ¿no es cierto?, por terminada la unidad 15, que es la última unidad de la materia. Muchas gracias.